La reflexión que quiero hacer es muy breve. La tendencia del presidencialismo, la tendencia de los países que cuentan con régimen presidencial es hacia la parlamentarización. Quizás con la excepción de Estados Unidos, y aún ahí ha habido reformas que apuntan en esa dirección, todos los países latinoamericanos se están moviendo hacia allá, y no es casualidad que lo hagan. La razón es que el presidencialismo en una región como América Latina, donde prevalecen los sistemas de partidos múltiples, no bipartidistas, es decir, no hay como en Estados Unidos dos nebulosas llamadas Partido Demócrata y Partido Republicano, sino muchos partidos políticos que además tienen características más parecidas a los partidos europeos que a los partidos gringos, es decir, son partidos más ideologizados, más de consigna, etcétera. Y en esas condiciones, cuando hay un régimen presidencial y un sistema pluripartidista, se complica la construcción de mayorías estables en el Congreso, en el legislativo. Eso hace que vayamos apuntando cada vez más hacia el régimen parlamentario. Yo creo en el parlamentarismo, yo creo que México debe llegar a un régimen parlamentario, pero me parece que un sistema de gobiernos de coalición o gobiernos de gabinete es un avance en la dirección correcta. Yo creo que debe ir más allá, insisto, por una sencilla razón, porque lo que distingue fundamentalmente al régimen presidencial del parlamentario es, a mi juicio, la existencia de una o dos mayorías. En el régimen presidencial hay dos mayorías, la mayoría que lleva a la presidencia de la República a una persona y la mayoría que lleva a la conformación del Congreso. Y cuando estas dos mayorías no coinciden, cuando quien ocupa la presidencia de la República pertenece a un partido distinto a aquel que tiene la mayoría o a aquellos que tienen la mayoría en el Congreso, las cosas se complican. Y esto no se puede solucionar tan fácilmente como en Estados Unidos, en donde el presidente negocia casuísticamente, iniciativa por iniciativa, legislador por legislador, para construir mayorías efímeras, ad hoc, y por lo tanto inconexas en su conjunto. Aquí, cuando se trata de negociar, se negocia con partidos que votan en bloque, no con legisladores que votan individualmente, y por lo tanto cualquier negociación se encarece. Pero además, y en el caso del régimen parlamentario puro, no solo en los regímenes monárquicos o en los países con monarquías democráticas, sino también en los países republicanos, hay una sola mayoría para efectos prácticos, que es la mayoría del Parlamento. Esa mayoría del Parlamento, con las alianzas que sean necesarias, genera el gobierno. Es decir, quien tenga mayoría en el Parlamento va a tener la jefatura de gobierno, que es la que cuenta, porque, insisto, aún en los regímenes presidenciales, salvo es Francia, porque Francia, ya lo saben ustedes, no es un régimen parlamentario puro, es un régimen semipresidencial, pero salvo ese caso, los jefes de Estado no tienen mayor injerencia, mayor fuerza en la toma de decisiones. Son los jefes de gobierno y por lo tanto es una sola mayoría. No puede haber conflictos entre las mayorías. Es la mayoría del Parlamento la que determina el gobierno. Y esa, digo, es la esencia que distingue a los dos regímenes. Y en México, el gobierno de gabinete, el gobierno de coalición, está diseñado para darse dentro de un régimen presidencial. Es decir, es un régimen presidencial, no cambia el hecho de que el presidente de la República encarna la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, él mismo. No cambia el hecho de que hay dos mayorías, la del presidente y la del Congreso, etcétera. Por eso me parece insuficiente. Pero decía, hay otra razón, además de la creación de mayorías estables en el Congreso, y esa razón es lo que en México, pese a la transición democrática, sigue siendo una concentración alta de poder en el presidente de la República. Ahora vemos, creo con claridad, que, por ejemplo, estos órganos autónomos, ese es un tema, por cierto, que yo no he visto que se haya
que se haya analizado en la academia, pero los órganos autónomos que se crearon, hubo una proliferación de órganos autónomos en los años 90 y ahora a partir del año 2000 en adelante, que se crearon casi todos, o muchos de ellos al menos, quitándole facultades al presidente de la República y dándoselas a órganos que supuestamente iban a hacer eso, autónomos. Pues ahora resulta que por su carácter colegiado y por el hecho de que esos integrantes de los órganos se dan por cuotas entre los partidos políticos, el presidente de la República empieza a controlar esos órganos autónomos a través de sus mayorías priistas. Es decir, hay N número de consejeros, de integrantes, y la mayoría de ese N número la tienen priistas nombrados por el PRI gobierno, y por lo tanto el presidente ejerce una influencia que para efectos prácticos controla la mayoría de estos órganos y en todos impone su agenda. Entonces, lo que estamos viendo es una reconcentración del poder, porque la idea de estas autonomías era quitarle poder al presidente, es decir, distribuir democráticamente el poder, pero eso está resultando en los hechos una democratización efímera, vana en buena medida. Entonces, también tiene que ver con la concentración de poder, es decir, en un régimen parlamentario, no es que el primer ministro no tenga poder, por supuesto que lo tiene, y tiene incluso más en términos de eficacia que un presidente en un régimen presidencial, porque tiene mayoría en el Parlamento y por lo tanto sus iniciativas pasan por fast track, pero hay siempre la posibilidad de que la coalición, casi siempre son coaliciones ahora, que la coalición gobernante se rompa si el jefe de gobierno ejerce inadecuadamente el poder o comete un acto de corrupción muy grande o se desvía del proyecto acordado. Entonces hay manera de controlar, el Parlamento tiene siempre manera de controlar al jefe de gobierno. Bueno, pues todas estas razones creo son las que justifican que México se esté moviendo en esa dirección. Todavía prevalece el misoneísmo, todavía hay un gran miedo al cambio. Las élites políticas mexicanas en corto dicen, bueno, pues sí, la verdad es que ya el presidencialismo es disfuncional en México, como también dicen la Constitución mexicana ya no funciona, sí, la verdad es que hay que hacer una nueva, pero en público, cuando se habla de hacer una nueva Constitución o cuando se habla de ir hacia el régimen parlamentario, la mayoría dentro de estas élites políticas se echan para atrás y entonces dicen, no, pero poco a poco, pero vamos bajándole, pero hay que tener cuidado porque no es posible, porque es muy complicado, porque hacer una nueva constitución es muy difícil, porque ir a un régimen parlamentario es muy drástico, porque somos culturalmente presidencialistas. Es un argumento que yo francamente no entiendo. Como si tuviéramos en nuestro ADN una grapa en la parte que dice parlamento, que no pudiéramos nunca ejercer el poder de esa manera. Pero bueno, pese a ese misoneísmo, pese a esa aversión al cambio y a esa falta de arrojo para ir hacia el asalto a la altura, ¿no? Como lo han hecho tantos países latinoamericanos, siempre también digo eso, cuando me dicen que hacer una constitución es complicadísimo, bueno, ¿por qué lo pudieron hacer muchísimos países latinoamericanos en los últimos 20, 30 años? ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? ¿O por qué son capaces todos estos? Estoy poniendo países latinoamericanos porque son los que se parecen más a nosotros, pero podría poner otros. Ellos sí han podido hacer nuevos acuerdos en lo fundamental, nuevos pactos sociales, nuevas cartas magnas, y nosotros no podemos. Es muy complicado. Yo creo que tenemos que ir hacia allá. Tenemos que ir hacia una nueva constitución y hacia un régimen parlamentario. Pero, insisto, dadas todas estas resistencias al cambio, estos proyectos, esto que ya está aprobado, ya está en nuestra Constitución a partir de 2018, se aprobó en 2014, pero entra en funciones, entra en vigor en 2018. Esto es positivo, es un avance en la dirección correcta y yo lo celebro. Me parece, sin embargo, que no debemos quedarnos ahí, que debemos de ir más allá y que si bien no hay tampoco regímenes parlamentarios puros, únicos, todo es ya mezcla, hay un gran eclecticismo, pues que diseñemos el nuestro, pero que vayamos
a buscar una sola mayoría en un régimen que le dé resultados a este país. Me parece que eso haría que las cosas funcionen mejor que como funcionan ahora y que podría solucionar muchas cosas. No es la panacea, por supuesto, pero sí es un mecanismo de gobierno mucho más ágil, mucho más funcional, mucho más eficaz, que es, creo, lo que este país pide a gritos. De manera que, aunque tengo pendiente leer bien el texto, estoy seguro que es una contribución importante. Además, si lo prologa Diego, para mí es garantía de que es un texto de gran calidad. Es más, yo diría que no tengo ni que leerlo si lo prologo Diego, pero sí lo voy a leer, por supuesto. Los felicito y desde luego, ojalá que sirva como detonador de discusión y de debate, porque de eso se trata. Que se empiecen a debatir estas ideas, estos planteamientos, que se pierda el miedo al cambio, ¿no? Este país, insisto, tiene una inercia tradicionalista demasiado fuerte y pareciera que no podemos cambiar, porque así dice nuestra historia, ¿no? Como si la historia fuera ancla y no hélice. Ojalá que esto nos haga discutir y quitarnos el miedo al cambio.